natural, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. ¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Ronald Fernández. Bienvenidos, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como estamos en épocas de elecciones, estamos conociendo a los invitados, a los futuros candidatos y representantes del Ecuador. Y el día de hoy no es una excepción. Nos acompaña el doctor Ricardo Vanegas, candidato a la Asamblea Nacional. ¿Candidato asambleísta nacional? Candidato asambleísta nacional por la lista 1 Centro Democrático. Gracias por la entrevista, Ronald. Bueno, primero agradecerle por participar en esta entrevista, dar a conocer a los medios comunitarios. Creo que es importante socializar y también conocer con la ciudadanía, ya que se ha visto un poco aislado. Y bueno, comprendemos su agenda también en campaña, debe ser un poco más impresionante, por decirlo. Bueno, más ocupada. A ver, vamos desde el inicio. ¿Quién es el doctor Ricardo Vanegas? Bueno, yo estoy cerca de cumplir 60 años de edad. Soy abogado, doctor en jurisprudencia, tengo 8 títulos profesionales, soy profesor universitario, doy clases hace 34 años en las principales universidades de la provincia de Guayas y actualmente también estoy dando clases en el IEF, que es el Instituto Jurídico Vanegas. He sido abogado litigante, me ha tocado conocer los casos más importantes o de mayor conmoción social en el Ecuador. Y además de que fui presidente del Colegio de Abogados de mi provincia, en Guayas, 3 veces, y presidente de la Federación de Abogados del Ecuador 2 veces, fui vocal de la Comisión Anticorrupción, fui diputado nacional alterno y asambleísta nacional en el periodo anterior a este. Asambleísta nacional. Eso quiere decir que ya tiene la experiencia, sabe cuáles son las necesidades, bueno, decir cómo es el funcionamiento, porque hoy vemos asambleístas que prácticamente no se acoplan y no saben cuáles son los funcionamientos de la Asamblea Nacional. ¿Se podría decir que el doctor Ricardo Vanegas ya sabe cuál es el proceso de la Asamblea Nacional? En el periodo anterior yo fui interpelante de 3 juicios políticos que terminaron con censura y destitución. El primero contra el defensor del pueblo, que fue destituido y censurado. El segundo contra el superintendente de compañías, porque ahí yo descubrí cómo la ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, fue perjudicada con negocios bursátiles por casi 930 millones de dólares. Perdón. Y producto de eso, nosotros censuramos y destituimos al superintendente de compañías. Se recuperaron 330 millones de dólares que estaban en el Banco Central, un piso en un edificio en la ciudad de la Plaza Lagos en San Borondón, y además se inició una acción penal por peculado. Y finalmente también el tercer juicio fue contra la ministra de Salud de aquella época, porque ella había comprado para el ministerio medicina que estaba caducada y sin registro sanitario y que fue distribuida para el consumo de la población. Por eso también fue destituida y censurada, y se inició la acción penal por peculado. Además de eso, usted debe recordar que yo fui el que investigó el caso del agua potable en Durán, por el cual está preso ahora Narváez, y la señora Arce, apenas termine de ser asambleísta, también va a tener que ir a hacer compañía. Pero también descubrí la mafia albanesa. Fui yo quien presentó el informe que originó la acción penal que tiene a Danilo Carrera preso, sancionado a 10 años de cárcel. Y fui yo quien hizo la investigación que motivó que los 2 vocales del Consejo de Judicatura, Barreño y Murillo, sean destituidos y ahora estén con 7 años de cárcel. Fui yo el que se encargó de decirle al país: aquí está la lista de los narcopolíticos, de los narcomilitares, de los narcopolicías, de los narcoempresarios. Muchos de esos fueron luego asesinados por los sicarios. y ese informe lo entregué a la Contraloría y a la Fiscalía.
Y le puedo seguir contando todos los casos de investigación que yo he hecho, que motivaron la movilización de la Fiscalía y la Contraloría con un compromiso con el país de no permitir la impunidad. Claro, cuando hablamos de Vanegas, un apellido muy conocido, vemos también que es un tema que genera mucha incidencia social, podría decirse. Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre hemos defendido a los grupos y a los sectores sociales en el Ecuador a nivel nacional, ¿no? Y hemos siempre estado muy atentos a la problemática que vive en el país. Defendemos derechos, siempre lo hemos hecho. Ya. Bueno, son distintas y muchas las cosas que ha realizado. En la Asamblea Nacional vemos una gran polémica y es algo que estigmatiza a la ciudad o la ciudadanía estigmatiza a la Asamblea Nacional. No se generan leyes o no se generan procesos, reglamentos para que funcionen las leyes. ¿Cuánto hay de cierto esto en la Asamblea Nacional? Yo propuse 13 proyectos de ley en los 2 años. Quiero decirle que yo he propuesto, he hecho investigaciones, he hecho juicios políticos. El problema es que a la Asamblea llegan muchas personas por el arrastre de las listas. Tenemos TikTokers, bailarines, tenemos de todo. Pero lamentablemente es cuando el ecuatoriano va y vota por una lista donde hay un candidato a la presidencia y termina votando por la lista de él y termina eligiendo gente que no conoce. Creo que el ecuatoriano tiene que comenzar a ser más consciente de cómo votar para asamblea. Está bien que vote por el candidato a la presidencia que uno quiere, pero en la asamblea tenemos que elegir gente capaz, gente preparada, porque luego se producen las cosas que usted me está diciendo, una asamblea que termina entrampándose porque como no conocen la ley, terminan haciendo cosas que no corresponden. Sí, eso es precisamente, o sea, vemos hoy muchas leyes, creo que el Ecuador no conoce exactamente cuántas leyes tenemos. Y el problema de eso no es que existan leyes, el problema es que no existen reglamentos ni procesos. Entonces, algo que hemos topado en múltiples entrevistas es, tenemos el mejor ejemplo, la ley de tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, pero no hay que confundirse, la asamblea hace la ley, el reglamento le corresponde al ejecutivo. ¿Pero por qué? Porque así está arreglada. O sea, hay una ley. Pero ahí es cuando damos la conveniencia a que alguien deje huecos o deje leyes sin completo funcionamiento para que alguien se lucre de eso. Lo que vimos en la Agencia Nacional de Tránsito. No solamente en la Agencia Nacional de Tránsito, en general. La Constitución de la República establece que hay leyes y hay reglamentos. Eso siempre está así. La ley establece el marco normativo y el reglamento a veces establece el procedimiento. El problema es que las ¿Por qué no leyes... hacerlo completo? ¿Por qué, ¿cuál es ese impedimento que se genera el hacerlo completo y decir, este es el reglamento y así tiene que funcionar la ley? No está sujeta a interpretación, ¿Por qué? así tiene que funcionar. Sí, está bien lo que usted dice. Generalmente esto sucede más en las entidades del sector público, porque los códigos orgánicos que se encuentran en la función judicial no necesitan de reglamento. La ley suple todos los problemas, ¿verdad? Ahora, el problema es que cuando usted dicta normativas, si la gente no sabe lo que está haciendo, tiene un problema. Mira, ahorita tenemos una situación que es real. La inseguridad en el Ecuador es muy grande. ¿Qué debemos hacer? Quitarle la posibilidad a los jueces corruptos de poder poner en libertad a los sicarios, a los secuestradores, que son detenidos por la policía y son colocados en libertad por los jueces en menos de 48 horas. ¿Qué tiene que hacerse? Reformarse el Código Integral Penal. Hay que impedir que las medidas sustitutivas lleguen a ellos. Porque qué fácil es para un sicario matar a alguien y luego ir ante un juez y pedir que le pongan un arresto domiciliario, un grillete, que te presentes cada 15 días. Entonces, perdónenme, eso tenemos que quitárselo a los jueces, porque el sistema está corrupto. Hoy vimos un fin de semana en donde se arrestaron algunos jueces en el Consejo de la Judicatura que tenían ya, podría decirse, nexos con algunos tipos de mafias. ¿Cómo garantizar jueces con moral y ética cuando tenemos una justicia, podría decirse, o una moral en donde o te quiebras o te quiebran?
Bueno, esos jueces que fueron capturados casualmente son anticorrupción y son de aquí de Quito, Sí, precisamente. ¿ya? Pero no son los únicos. A ver, si nosotros ponemos en la ley limitantes en las actuaciones de los jueces, vamos a impedir que ellos puedan actuar de una manera corrupta como lo están haciendo. Mira, el doctor Jorge Sabraba, que hizo que fue mi profesor, siempre me decía que en el Ecuador la justicia que no se compra no existe. Y los jueces, lamentablemente, se han corrompido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver las leyes, tenemos que ver las normativas, tenemos que fiscalizar al Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Yo siempre sostengo que debe haber una asamblea constituyente que reforme la Constitución en cuanto a la parte estructural, quitarle la posibilidad o desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, que lo único que ha demostrado es que están ahí ¿para qué? Para ejercer un control en las entidades que van a designar y evitar que en el país haya transparencia y más bien haya corrupción. Como es una polémica muy fuerte el tema del Consejo de Participación Ciudadana, porque Sí. hace poco vimos salir a Santiago Esteban Guarderas, Juan Esteban Guarderas, quien hizo una polémica por sacarle a algunos y subir él. Y después salió de la misma manera. Muchos dirían que con la vara que mides serás medido, pero vemos que se pelea en ese puesto no por las normativas que fueron fundadas, es decir, generar o capacitar para que se hagan cabildos, asambleas barriales. Nadie se pelea por eso, se pelean por designar a las nuevas entidades. Pero es que ahí está el poder, pues. Y los partidos políticos han comprendido que a veces no es necesario tener el control de la asamblea, sino el control del Consejo de Participación Ciudadana. Y es más fácil de comprarlo. Y por eso, de los 7 votos, lo que se aspira a tener siempre son 4. Cuando Guarderas llegó al Consejo, cambió la mayoría. Ahora que lo sacaron a él porque dio motivo para eso, la mayoría ha vuelto a cambiar. Ahora son 4 afines al correísmo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, no todos los vocales o los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana terminan su periodo. Casi todos son destituidos en 2 años, en 1 año. ¿Por qué? Porque la corrupción está ahí. Pero ahí tenemos la fuerte polémica. O sea, cada 15 días cambiamos de mayoría y nunca se termina de hacer nada. Ese organismo Y se debería, sigue sosteniendo y ese organismo debería desaparecer. No tiene razón de ser. ¿Cuáles Esto eran las bases de crearlo? ¿O por qué crearlo? lo hicieron con la finalidad de impedir que el poder político designe a los órganos de control. O sea, la Asamblea Nacional. Sí, pero a la larga el remedio fue peor que la enfermedad, porque finalmente la Asamblea Nacional debería designar a los órganos de control, como era antes. Llegaba un presidente de la República y enviaba las ternas y designaban la Asamblea al procurador, al contralor, al fiscal general, al superintendente de compañía, superintendente de bancos, y duraban 4 años. Se acababan los 4 años, o sea, el periodo del presidente, venía el nuevo presidente y volvía a enviar una terna. Y la Asamblea tenía el poder de la designación. Y no había todo esto que está pasando, ¿verdad? Sí, lamentablemente. ¿Qué era mejor? La Asamblea nomine porque eran 137. Es que no importa cuánto sea. Mire, yo siempre digo que el sistema anterior no era malo, porque de hecho quienes integraban las ternas y quienes fueron contralores, fiscales generales y demás autoridades eran abogados de primer nivel. Ahora en cambio participa cualquier persona que le echan las preguntas, ¿verdad? Ya. Y terminan designando gente que es obediente. Antes tú... Necesitamos gente sumisa para esos puestos, según Participación Ciudadana. Pero claro, pero antes usted, por ejemplo, pudimos elegir por decirte, a un procurador general del Estado, a un fiscal general, pero eran personas de un altísimo nivel. Cuando Nicolás Parducho y Sigalupa fue procurador general del Estado, uno de los abogados más distinguidos que ha tenido la ciudad de Guayaquil y el país. Ya. De eso a lo que tenemos. Entonces, sí hay un retroceso, ¿verdad? Porque no avanzamos. No, porque los mejores abogados de Guayaquil y del país no participan en concursos.
no les interesa participar en política. Gente honesta, muchos se A ver. desvinculan del tema político. Los abogados que tienen prestigio no necesitan dar exámenes. El prestigio se lo han hecho ejerciendo. Los exámenes son para las personas anónimas que tienen algún vínculo con quienes hacen las preguntas, ¿verdad? Pero un abogado que tiene imagen, que tiene reputación, ¿cómo le vas a pedir que dé un examen? Si casualmente por su prestigio es el que da también. Claro, ¿no le parece? Entonces, Es una tontería frente a alguien que nadie conoce. Usted me acaba de decir un día, oye doctor, a usted su apellido lo precede, porque todo el mundo sabe quién es, sí. ¿verdad? ¿Usted cree que yo me lanzaría como candidato a magistrado de la Corte Nacional? No. ¿Por qué? Porque eso está amarrado, eso no es transparente. O sea, no es un puesto en el que podría entrar por su conocimiento, simplemente tendría que entrar por las conexiones. Y usted lo está diciendo. Y entonces los abogados y los profesionales que tienen más prestigio prefieren no participar. ¿Por qué? Porque eso no significa prestigio, sino desprestigio. Eso es lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana. La asamblea, por ejemplo, muchos me han dicho, Ricardo, ¿para qué vuelves a ser candidato? Pero es que, perdónenme, yo estuve en la asamblea 2 años, hice tantas cosas, luché contra todo el mundo, presenté la lista de las mafias que hay en el sector público, me voy y esto se pone peor. Entonces, perdónenme, yo tengo una responsabilidad con el país. Ahí Por eso, viene un tema y creo que es fundamental en la Asamblea Nacional. ¿Cómo cambiar? Porque tenemos, o sea, todos quieren cambiar desde las leyes, desde las normativas, pero no vemos que se cambie desde la educación. no, a ver, la asamblea va a cambiar cuando hayan personas como nosotros que deciden participar y le mandamos un mensaje positivo a la sociedad. Pero es uno, hoy sería uno de 150. Pero es que así tienen que empezar los cambios. Pues. Mire, en la asamblea el año 79 teníamos nosotros un León Febres Cordero, un Rodrigo Borja, un Raúl Clemente Huerta, estaba Otto Rosemena Gómez, estaba Carlos Julio Rosemena, y le puedo seguir nombrando. Teníamos personas que sabían debatir. Y además personas con una alta formación ética y conocimiento. Ahora usted me dice, oiga doctor, vamos a elegir asambleístas. Resulta que hay asambleístas que tienen un periodo y que nadie los conoce. Tenemos asambleístas que a más de 20 asambleístas no los conocen. Por eso, pero ¿cómo vamos a elegir esos asambleístas que nadie conoce si no han hecho nada en el periodo que han estado? Salvo alzar la mano. Entonces, eso no está bien, eso no es correcto, y por eso es que yo le digo al ecuatoriano, oiga, ustedes cuando vayan a votar, voten por el presidente que ustedes quieran, pero en la asamblea también elijan bien. Si ustedes tienen que elegir entre 12 candidatos a la Asamblea Nacional, voten por el doctor Vanegas, porque si ustedes votan por otras listas, terminan votando por personas que nadie sabe quiénes son, y terminan de asambleístas. Sí, Alguien alguien me decía que el pueblo tiene los mandatos que necesita, porque todo depende del nivel de ignorancia o de educación que tenga. Ahora, ¿por qué me refería al tema educativo? Porque gracias a la educación que tenemos, que no ha cambiado en más de 40 años, elegimos los mandantes que hoy tenemos. Pero Elegimos eso... al muñeco de cartón, elegimos a los zapatos rojos, elegimos al TikTok, a las redes sociales, elegimos al entretenimiento y no a la propuesta. Pero, perdónenme, estos medios de comunicación que hay ahora permiten que la población ecuatoriana esté mucho más informada que antes. Porque antes solamente dependíamos de algunos periódicos y de algunos canales de Y medios televisión. convencionales. Pero ahora, perdónenme, es más fácil llegar a la población y además el pueblo ecuatoriano es más educado. Definitivamente. ¿Se pensaría que es más educado. educado o más sensible? O más, No, sensible más siempre de ha cristal? sido. Porque hoy no se le puede decir nada tampoco. Hoy cualquier cosa lo toman como una amenaza, como una grosería. Yo pienso que la sociedad ha evolucionado, ¿verdad? Y definitivamente pienso que el pueblo está viendo, por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que está viendo en esta elección? El mal y el menos mal. El menos malo, podría ¿Ya? decir. Pues, el mal y el menos mal. Porque mucha gente dice, yo prefiero votar por Noboa, porque si no voto por Noboa va a ganar Correa. Sí. ¿Ya? Y esa es una forma equivocada de elegir.
porque hay otras opciones. Pero hoy estamos demostrando que tenemos el correísmo y el anticorreísmo. No tenemos derecha, izquierda, no tenemos nada. Ya, pero es que por eso estoy diciendo, hay otras opciones que podrían ser una solución. Lamentablemente en el debate que vimos hace pocos días, Hablemos del debate. ¿Qué le Ya. pareció el debate? o sea, me parece que fueron dos momentos, porque son dos escenarios diferentes. Podemos hablar del segundo escenario primero. En el segundo escenario creo que hubo personas, candidatos que estaban con un contenido mejor formado, pero obviamente la candidata que era la señora Luisa González, para ellos, ¿verdad? Es como entrar a pelear con alguien como ellos, pero con alguien que está fijo en la segunda vuelta. No importa todo lo que tú digas, esa es una votación Saben que muy va a firme. Entonces, el esfuerzo de ellos se equivocó y cometieron errores, porque cuando tú vas a un debate que está elaborado de esta forma, que no es un tú a tú, ¿verdad? Se pierden. El debate debió haber sido más de propuestas. A ver, yo creo que hay que hacer esto y hay que hacerlo de esta forma. Pero algunos mandaron indirectas y en las indirectas se perdieron, ¿verdad? Se perdieron. Entonces, usted ve, por ejemplo, Saquicela quedó destruido por estar hablando de algo. Cuando tú tienes ropa, mejor no hables. El general Arauz murió desde el momento que entró con ese uniforme, ¿verdad? La señora Andrea González hizo para mí un buen papel, pero como está elaborado el debate o la presentación no era para lo que ella iba. Entonces terminó no diciendo qué es lo que ella va a hacer, criticando al resto. Terminó no diciendo nada. Andrea González, la otra González, toreó, recibió sus puntadas, pero no salió afectada. Finalmente no salió afectada. Porque no importa lo que digas de ella sigue sacando la votación que va a sacar. Sí, no va a cambiar. Pero estamos hablando de que hubo o no hubo un debate. No hubo, pues. No hubo. Eso lo que hubo es una presentación. Debate es cuando dos personas conversan sobre un tema y hay una pregunta y una contrapregunta, lo que se llama la réplica, donde tú le puedes hacer caer a alguien en su error, ¿verdad? Pero aquí no hubo ninguna réplica. Sí, efectivamente. O sea, es lo que vemos. O sea, en el primer segmento se vio prácticamente nada. Fue aburrido. A ver, el primer segmento tuvo dos cosas, hubo dos ganchos a Novoa. O sea, el uno en el que me repite la pregunta, que se podría decirse, te extrañamos Bolívar, mijos, que lo sacaron mucho en memes, porque fue una pregunta sencilla, que el nombre de las 4 personas, y que no quiso nombrar. Pero es que, a ver, cuando usted está sentado en una mesa, usted tiene que seguir el criterio que es. Para que haya una pelea tiene que haber dos partes. Si una parte no responde, el que está hablando es un loco. ¿Qué era más grave para el presidente? ¿Pedir disculpas y reconocer que es un delito un crimen del Estado o simplemente evadir la pregunta? Y es lo que él hizo. Evadió la pregunta. Entonces, de esa manera, hubo un daño, pero no hubo un daño más grave. Y la otra cosa fue el que le dicen, usted tiene que pagar lo que debe al SRI. Evadió la pregunta. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque eso es inteligente. Cuando a ti te están atacando, la manera como tú tienes que salir del problema es no mencionar el problema. Efectivamente. Bueno, vamos avanzando. Ahora nos gustaría saber cuáles son las propuestas del doctor Ricardo Banchero. ¿Qué propone a la ciudadanía que puede hacer por el Ecuador? Primera propuesta, tengo que ir a resolver el problema de la inseguridad del país. Y eso se lo hace desde la Asamblea, reformando el Código Integral Penal, quitándole la posibilidad a los jueces corruptos de seguir poniendo en libertad a los sicarios y a los... ¿Cómo evaluamos jueces de moral y ética? ¿O cómo no ponemos jueces? Sí, pero eso no le corresponde a la Asamblea, eso le corresponde al Consejo de la Judicatura. Yo lo que tengo que quitarle es la posibilidad de que ellos usen el código como la herramienta y digan, es que la prisión preventiva es de última ratio y tengo otras posibilidades.
con esas otras posibilidades, ¿Y cómo les quitamos esas posibilidades? reformando el Código Integral Penal. Dicen, a ver, para los delitos que son de gran conmoción social, como es el sicariato o es el secuestro, para ellos no va a haber medidas alternativas o sustitutivas. Ellos son detenidos y se quedan en la cárcel. Punto. La segunda cosa que estoy planteando es que ellos deban tener un procedimiento directo. No, que el procedimiento directo solamente es para los que están en 5 años, perdónenme. Estos no necesitan ser juzgados en 90 días, porque el daño que le están causando a la sociedad es tan grande que es mejor que sean juzgados en un tiempo récord, 20 días, y sean sentenciados y cumplan sus penas. La otra cosa son los menores de 16 a 18 años. No, que son niños, que pobrecitos, perdóname. Solo en esta semana hemos visto cómo hay varios sicarios menores de 18 años y mayores de 16 que matan a varias personas. En Machala, a 3, ayer. ¿Cómo pueden decir que ese menor adulto es un niño? Es un asesino. Y ese no puede aspirar a ser tratado de manera digna por el Ecuador. Si estamos en una sociedad vieja. No sería el tema de reformar, porque creo que todavía a los 16, a los 18 tienen la posibilidad de reformarse antes de irse a especializar, porque a meterlos en cárcel sí, los estamos especializando. Perdóname un rato, pero si ya lo metes por 3 asesinatos, él se va a quedar en la cárcel mínimo 34 años. O sea, debería haber un... ¿Qué? Pero ¿cómo lo vas a salvar a esa persona? Ese ya es un caso perdido. El Ecuador lo que tiene que hacer es atacar el problema de raíz. Los gobiernos que han sido neoliberales se han olvidado de lo social. El problema está cuando un hogar no tiene trabajo, no tiene salud, no tiene vivienda, no tiene servicios básicos. Entonces, el niño que está ahí, Ya. a los 10 años, encuentra el camino en el crimen. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Tiene que atender los problemas sociales, que es lo que tiene que hacer el gobierno. Porque luego a los 10 años ya la mentalidad de él es una mentalidad criminal. Y eso ahí... Ya cambiarlo es imposible. Pero perdóneme, ¿usted cómo corrige a un muchacho de 16 o 17 años que ha matado a 2 personas? Ah, pobrecito, hay que tener pena de él, dejémoslo libre. No, Sale a la calle. Y vuelve a hacer lo mismo. Se está especializando. Porque ese es su mundo. Para él, matar, Es su forma de... ese es su mundo. Entonces, ya la sociedad se falló ahí. La sociedad, para proteger al resto, lo que tiene que hacer es atenderlos de que están pequeños. Pero para eso tenemos que darle a la sociedad lo que necesita. Sí, se dice que se necesita mano dura para la seguridad, pero también hay que... No. para la seguridad, pero también tenemos que ver desde el otro lado. O sea, las personas no salen con el tema de hacer delincuencia. Muchos de ellos es la necesidad. A ver, nadie nace criminal. Esa tesis de Lombroso es de la época de la Edad Media. Ya. Los criminales terminan haciéndose por las circunstancias. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos viviendo en un mundo criminológico, o sea, un barrio donde todos son delincuentes. Pero hay una familia que tiene valores. Esos valores impiden que los niños de ellos se conviertan en delincuentes, aunque todos en el barrio sean delincuentes. Pero si no tienes valores, si la sociedad no tiene valores, si esa familia no tiene valores, obviamente la criatura termina haciéndose delincuente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer valores, proteger a las familias. Es lo que tenemos que hacer como sociedad, porque ahora estamos enfermos. Esta es una sociedad enferma, donde el crimen, el robo, son cosas que ya le hemos pedido temor, porque sucede todos los días. Podría decirse que es algo habitual. Es que es habitual. Mire, ustedes viven en una ciudad como Quito, donde no hay zona de alto riesgo, pero váyase a la zona 8 donde yo vivo, donde el secuestro... Aquí tenemos lugares fuertes, como es la Marta Bucarán, la Ferroviaria, Pero no el como- Comité del Pueblo. Pero no como nosotros, pues la zona 8 significa que hay muertes violentas, hay secuestros, hay vacunas, todos los días y en grandes proporciones. Son las noticias de los medios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, atacar de raíz del problema, y luego lo que ya está enfermo, eso pues obviamente hay que ponerle penas que los mantenga ellos detenidos en las cárceles, porque si no, perdónenme,
¿De qué sirve lo que hace la Policía Nacional de capturar a todos estos delincuentes y los jueces los ponen libres? Ese es un punto que quería tratar. La policía también se siente atada de manos, en donde capturan a los delincuentes y los jueces los sueltan. Y después los mismos, yo vi algunos casos de estos porque también trabajamos desde las organizaciones y vimos que muchos de los policías eran denunciados por los delincuentes que salieron libres. Incluso el policía tenía que pagarse a su propio abogado porque el Estado, la policía no les pagaban el abogado. Y muchos terminaron en la quiebra. A ver, el ser policía a veces es una situación también crítica, porque si la clase, que es la que está en las calles corriendo los riesgos y exponiéndose, no tiene el respaldo institucional y del Estado, ya cuando tú ves que no hay el respaldo, ¿qué es lo que hace el policía? Puede haber una balacera ahí, pero ¿por qué me voy a meter en esa balacera? ¿Puedo terminar muerto o puedo tener algún problema? Prefiero coger el carro y irme al otro lado. Esas cosas suceden. ¿Sí? Y además, cuando hay mensajes tan equivocados, cuando los oficiales, que son sus superiores, terminan involucrados con actos de corrupción porque participan con la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos policías? Llegan a los 20 años y piden la baja. Es lo que está pasando. Sí, muchos ya se fueron del país también por no quedarse teniendo situación. Pues, pero estoy diciendo, son muchos los policías que cumplen esos 20 años y se van. ¿Por qué? Porque obviamente no están de acuerdo con lo que está pasándose al interior. Ellos son los que ponen las balas, el pecho a las balas, y no están recibiendo lo que deben recibir de parte del Estado y de su propia institución. Eso tiene que mejorar. Uno de los ejes fundamentales con los que trabajaría el doctor Ricardo Vanegas es en seguridad. ¿Cuáles serían los otros? La democracia. Tiene que acabarse este cuento de que haya 16 candidatos a la presidencia. Porque el Código de la Democracia ha sido tan permisivo que aquí hay movimientos y partidos de alquiler solo funcionan en época de elección. ¿Verdad? Sí, pero los movimientos políticos no son organizaciones sociales. Son empresas económicas. Es que eso está mal, pues. En una democracia lo que debe haber es lo que sucede, por ejemplo, en Argentina. Vamos a un proceso electoral de la presidencia de los asambleístas y vamos a hacer las elecciones paso. Es decir, los que logran pasar del 5%, que tienen algo de representabilidad, son los que tienen que ir a la primera vuelta. De esa manera, vamos a tener un debate de verdad, no de 16, sino a lo mejor de 5 o 6, que son los que pasaron de los 5%. El resto eran simplemente relleno, que distorsionaban en la vida democrática y que permiten a lo mejor que la población, por temor que regrese el correísmo, termina votando por alguien que tampoco está contento. Terminamos votando por el menos mal. Y que no están contentos, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer la democracia. Y esa democracia se la va a fortalecer ¿cómo? Que hayan menos partidos políticos en la primera vuelta, menos candidatos, que hayan O sea, las PASO. menos candidatos presidenciales, pero que... No, Porque van a haber las PASO. Las PASO significa que pueden haber 30 candidatos. En esa primera elección, el que no pasa del 5% no puede ir a una primera vuelta, porque simplemente no tiene representación. Estamos optando por los recursos, por seguir haciendo el mismo trámite, pero podría decirse desde primarias. Pero es que se tienen que hacer las primarias, pues, porque así se fortalece la democracia. Y además, tú no le puedes impedir a un ecuatoriano X que decida ser candidato a la presidencia, ¿verdad? Y que para eso tengan que tener el respaldo de un partido político. Si eso fuera cierto, Milei no sería presidente en este momento. Él tuvo que participar, tuvo que hacer su movimiento, ganó las PASO y se convirtió en presidente. Pero eso también no hace que haya más opción del camisetazo, de que hoy pertenezco o utilizo un movimiento para simplemente llegar a mi espacio y después me declaro independiente. Pero a ver, díganme una cosa. Yo veo que hay partidos políticos que tienen dueños. Y empresas familiares. Ya, dueños. Hay ecuatorianos que tenemos méritos. Si mañana a mí un partido político me invita por mis méritos a ser candidato, yo no tengo por qué decir que no, porque a mi edad
yo no ando buscando. A mí me invitan y si me parece correcto, yo acepto. Pero eso no significa que yo tengo o estoy atado. No, pues yo siempre que sea en favor de la Constitución, de la ley, de los derechos de los ciudadanos, yo voy a estar de acuerdo. Pero si un partido político viene y nos dice, oiga, usted tiene que votar en contra de esto o a favor de esto, y eso es contrario a la Constitución, ¿usted cree que yo debería votar por eso? No, pues. No, para eso tienen sus propias convicciones. Pero es que eso está primero que hacer parte de un partido político. A veces los partidos políticos terminan pactando con Dios y con el diablo. Mire usted el presidente Correa, el presidente de Novoa. Hoy dice que él es anticorreísta, pero cuando empezó su gobierno, Fue correísta. entonces... Y trabajó con el Correa por mucho tiempo. Y hasta ahora sigue trabajando. Bueno, entonces yo le pregunto, yo que en cambio tengo una línea fija, yo sé que no me ha costado con ninguno de esos dos, ¿por qué voy a cambiar ahora? Para llegar a la asamblea, ¿tengo que volverme correísta o social cristiano? No, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. ¿Cómo hacer que la sociedad entienda esos conceptos? Porque la sociedad está viendo, mire, los ecuatorianos saben muy bien cuántos son los valientes y quiénes son los valientes. Y además los ecuatorianos también saben, este es un hombre que tiene prestigio. Yo no necesito, por decirlo así, estar en una lista para que la lista me elija a mi asambleísta. No sé si me hago comprender. Sí, otros necesitan estar en esa lista, aunque estén cuartos. Pero es que ya hablamos también de categorías de estudios. ¿Por qué Pero es que la Ricardo sociedad... Valela no necesitaría estar en una lista? ¿Y por qué los demás sí? Porque primero no tienen historial, no tienen trayectoria, no tienen presencia, podría decirse. Y los demás buscan un espacio. La mayoría de ecuatorianos nos enseñaron a buscar salir de la escuela, del colegio, de la universidad, a buscar un trabajo y consigues tu área de confort. Tienes ese espacio y manténlo. Y de ahí hasta que te jubiles. Así nos enseñaron. Entonces mucha gente quiere esos espacios en donde tenga su área de confort y por fin poder jubilarse sin tener que hacer mayores esfuerzos, preocuparse, por decirlo de alguna manera. Yo llegué a la asamblea la segunda vez a los 56 años. La primera tenía 31. Ya. Y simplemente me dediqué a ejercer, a hacer mi vida y hasta que llegué a la asamblea. A mí me invitaron a ser parte de una lista. Pero es hacer bien las cosas. O sea, ese podría ser el concepto diferenciado entre el resto de Pero la es que, ciudadanía. a ver, uno tiene que darle a la sociedad ejemplos de lo que se tiene que hacer. O sea, hacer Los lo que a uno jóvenes, le gusta. No los hacer lo jóvenes que no la- pueden tener conceptos equivocados. Cuando usted me habla de los camisetazos, son esos que llegaron por las circunstancias y que no tienen convicción. Yo puedo quedarme en un movimiento político y puedo estar con él todo el periodo legislativo y no ser tentado por los unos o por los otros. Pero eso no significa que si el partido político me pide que yo haga algo que sea contrario a lo que yo pienso, Lo va a hacer. eso no lo voy a hacer. Ya, eso, perdónenme, no lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora. Lo que es correcto y lo que es incorrecto es incorrecto. Y yo con las cosas incorrectas no voy a estar nunca. Mañana, si soy elegido asambleísta y me dicen, oiga doctor, el gobierno nacional necesita que se apruebe esta ley para que haya gobernabilidad, siempre que esa ley no signifique más impuestos para el pueblo ecuatoriano, siempre que esa ley no signifique que se está sacrificando derechos a los ciudadanos, van a tener mi voto. Yo no necesito hablar con el gobierno, pero si a mí me piden que yo suba del 15 al 17%, perdónenme, no van a tener mi voto. Y si eso me convierte a mí en un contrario al gobierno o antinovocista, pues seré. Pero yo no creo que subiendo los impuestos el pueblo ecuatoriano va a tener más. Pero al crear leyes también se suben los impuestos, porque cada ley tiene un costo económico y ese costo económico alguien lo tiene que asumir. A ver, esto depende mucho de la administración de cada gobierno. No es cuestión de crear más impuestos, sino ser más eficiente. Optimizar. Entonces, yo le vuelvo a decir, hay cosas que usted no va a encontrar en mí nunca. Yo no haré eso. A diferencia de muchos de los políticos, yo vivo de la academia, vivo del ejercicio, vivo de lo que hago. Porque soy progresista, en la vida yo progresé. Ya. Usted me dice, oiga doctor, ¿quién no sabe quién es Juan Vanegas? Puta, pero hace 40 años no sabía nadie. Pues. Sí, A mí me ha tocado trabajar, ir a los juzgados, ir a los tribunales en todo el país.
Ahora usted me ve que camino con un bastón, porque la vida me ha llegado también a mí y tengo la necesidad de usar el bastón, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos va acabando. Muy amena la conversación con el doctor Ricardo Vanegas, candidato a la Asamblea Nacional. Doctor, diríjase a la ciudadanía, ¿cuál sería el mensaje que les dejaría en estas elecciones? Yo primero agradecerles nuevamente por la entrevista. Yo cualquier medio de comunicación lo aprovecho. Gracias. Segundo, tengo que decirle a ustedes ecuatorianos que me están escuchando que piensen mucho que la asamblea evidentemente es muy desprestigiada, pero si nosotros no tenemos en la asamblea gente valiente que lucha contra las mafias y gente preparada, estamos peor. Yo he tomado la decisión de participar y les tengo que pedir que voten por el candidato a la presidencia que ustedes quieran, el que ustedes les dé la gana, pero en la asamblea busquen al doctor Vanegas en la lista 1 y voten todo uno. Lleven gente preparada a la asamblea por el bien de ustedes. Es la única manera que yo los puedo proteger, defendiendo sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos, denle like, compartan. Recuerden, esto es Evolución Radio Comunitaria y somos parte de la coalición de medios digitales AYU Comunicaciones. Les invitamos a todos los líderes barriales, asociaciones y organizaciones a crear su medio comunitario, formar parte de la coalición de medios digitales y de esta manera difundir más sus propuestas, sus negocios, sus actividades y sus necesidades en el barrio. Hasta la próxima oportunidad, soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión. Diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva y